Muy buenos días. No cabe ninguna duda que en este mes de junio estamos pasando el periodo más difícil de la pandemia de coronavirus, sobre todo, por supuesto, en la región metropolitana. Otras ciudades, regiones, han tenido brotes de esta epidemia y después de un periodo de cuarentena y manteniendo ciertamente con dificultades y no siempre con la disciplina que se debe, han sido capaces de salir de estos periodos de aislamiento y tener hoy día una cierta mayor libertad, y los casos en general en esas regiones y ciudades no han rebotado, no han vuelto a aumentar, como ha ocurrido en otras partes del mundo que han tenido medidas similares, lo que nos dice, ¿no es cierto?, que esta medida de aislamiento, cuarentena, funciona, pero hay que darle el tiempo necesario para que produzca su efecto. Y efectivamente, independiente de que tenemos que analizar los datos mañana junto al presidente de la República para tomar decisiones eventualmente de la cuarentena de la región metropolitana y otras regiones del país para iniciar el día viernes a las 22 horas, vemos ciertos números favorables en un muy buen número de comunas de la región metropolitana que nos hacen tener esperanza que vamos en la línea correcta, independiente, como digo, de las decisiones que cuidadosamente y responsablemente tenemos que asumir junto al presidente y otros ministros el día miércoles mañana. Quisiera recalcar, antes de dar la palabra a los subsecretarios para el informe del día, algunos aspectos que señalé ayer de carácter metodológico para, si es posible, dejarlos más claros. En primer lugar, como señalé, estamos introduciendo una modificación en la manera que contabilizamos las personas que desgraciadamente fallecen a consecuencia de esta enfermedad de coronavirus o fallecen con la enfermedad, independiente de que tengan una enfermedad crónica de base de muy mal pronóstico, pero la infección por COVID aceleró este desenlace fatal. Y como he señalado, hasta ahora nosotros llevábamos la cuenta e informábamos de los fallecidos usando fundamentalmente dos criterios. El primero era que el certificado de defunción, del cual tenemos información diaria, señalara en cualquier instancia como comorbilidad, asociado, directo, indirecto, una infección por coronavirus. Y segundo, que esa persona así identificada como fallecida por o asociado a coronavirus tuviera un examen de PCR informado como positivo. ¿Cuál es el cambio que hemos introducido? Que incluimos ahora en el número estadístico de fallecidos diarios y acumulados a las personas no solo cuando tienen un examen de PCR informado como positivo habiendo fallecido y estando consignado en su certificado de defunción lo que he señalado, sino que además tienen un PCR pendiente, pero que todavía no ha sido informado. Y esto nos parece en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, está en línea y permite, nos parece, una mejor transparencia para tomar decisiones de carácter de salud pública frente a la evolución de esta enfermedad. Lo segundo, como criterio que he señalado, es que vamos a atenernos a lo que el informe de epidemiología publica 2 veces a la semana en relación a casos activos, contagiantes queremos decir,
y casos ya recuperados, además de los fallecidos. Recuperados que han salido adelante, fallecidos. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que el informe que entregamos a través de la plataforma de epidemiología en la página web considera como inicio de los 14 días en el cual la persona está activa y es contagiante el momento del inicio de los síntomas, a diferencia de lo que ocurría hasta ahora, y es que el informe diario contemplaba 14 días desde el inicio del informe positivo de la PCR. Hoy día, ¿no es cierto?, atrasamos esa fecha, la corregimos, señalando que como ya varias semanas el informe de epidemiología resalta, consideramos como caso activo, potencialmente contagiante, de importancia epidemiológica a las personas que han iniciado síntomas hasta los 14 días. Esto no quiere decir, y quiero insistir en este punto, que una persona que pasa estos 14 días esté de alta, vale decir, no esté en un hospital, no esté conectado a un ventilador mecánico, eso puede ser perfectamente, pero en la evolución natural de la vida del virus, que se entiende claramente hoy día que es difícil que contagie más allá de 8 días, a los 14 días decimos esa persona sale de la posibilidad de infectar a otros y lo consideramos, por lo tanto, recuperado desde el punto de vista epidemiológico, que no es lo mismo decir que está recuperado desde el punto de vista clínico, porque el paciente puede haber tenido complicaciones, sobreinfecciones, en fin. Señalé ayer que en relación a un informe de la Organización Mundial de la Salud, tercer elemento, acogido por nuestro comité de expertos, se recomendó que aquellas personas que tenían síntomas leves tuvieran una cuarentena que se prolongara por 10 días en lugar de 14 días, con PCR demostrado. Hemos tomado la decisión de no implementar todavía este criterio, por las siguientes razones. Primero, no tenemos una claridad, y nos vamos a reunir hoy día con el comité de expertos para tratar de tenerla, qué es lo que significa técnicamente un caso leve. ¿Significa alguien que no requirió hospitalización? ¿Alguien que no tuvo fiebre? ¿Cuál es la condición que define una persona como un caso leve para los efectos de esta cuarentena acortada de 10 días? En segundo lugar, creemos que no es prudente introducir otra variación metodológica en este momento y mantener más bien este conteo, si se quiere, en exceso de los 14 días en lugar de los 10 días para los efectos de la estadística que publicamos diariamente, al menos hasta que veamos una baja muy clara y sostenida de los nuevos casos y recién entonces conversaremos de esta posibilidad. Y el tercer elemento, como lo señaló y ordenó el presidente de la República, es que sea cualquiera el caso que técnicamente corresponde a esta cuarentena, este permiso no puede durar menos de 11 días. ¿Por qué? Porque si la persona tiene una licencia médica menor a 11 días, los 3 primeros días están excluidos y por lo tanto habría que hacer un cambio en la ley para darles cobertura durante esos 3 días y el presidente ha optado por pedir al Ministerio de Salud que cuando esto se haga, este periodo acortado de cuarentena no sea de 10 días, sino que de 11 días para que no se produzca esta falencia en la cobertura de licencia médica. Conversaremos también con el comité de expertos hoy día la recomendación que nos hicieron llegar hace poco, que se refiere a cómo manejar la cuarentena de los contactos estrechos y evidentemente esperamos llegar a una solución, a un acuerdo en este tema que está pendiente en el día de hoy. Agradezco estos minutos para poder haber explicado de nuevo
estas definiciones que tomamos ayer, que en concreto implica que vamos a tomar 2, como contamos los fallecidos, incluyendo como fallecidos asociados o por coronavirus a quienes tengan incluso un PCR pendiente, aunque no esté informado como positivo. Y segundo, el acoger o el seguir las indicaciones que están reflejadas también desde la Organización Mundial de la Salud para contar los casos contagiantes o activos en una manera como está en el informe de epidemiología y no como lo hacíamos antes en el informe diario que implicaba contar esos 14 días desde tener un examen positivo. Sin decir más, cedo la palabra a los subsecretarios, doctora Paula Daza, Arturo Zúñiga, para que den cuenta del informe de hoy. Gracias. Muy buenos días. Vamos a dar cuenta del informe de hoy. La situación mundial sigue creciendo en forma importante, principalmente en América. Con respecto a la situación de nuestro país, queremos informar que en las últimas 24 horas se registraron 3.527 casos nuevos, de los cuales 3.206 son con síntomas y 321 personas sin síntomas. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 alcanza un total de 108.686 personas hasta el momento diagnosticadas con COVID positivo, de las cuales podemos decir que con la nueva metodología que estamos implementando, es decir, de acuerdo al inicio de síntomas, como lo informa el informe epidemiológico, el número de casos activos son 21.325 casos activos. Finalmente, de acuerdo a la nueva metodología que estamos implementando en relación al recuento de fallecidos, queremos lamentar el fallecimiento de 75 personas asociadas a COVID-19, lo que nos da un total de 1.188 personas asociadas a COVID-19, de acuerdo a los nuevos criterios que se ha establecido en nuestro país. Quiero dejar al subsecretario de Redes Asistenciales para que continúe con la cuenta pública. Muy buenos días. Bueno, tal como ha ocurrido en cuanto al aumento de casos que hemos tenido en las últimas semanas, esto tiene una correlación en la cantidad de hospitalizaciones en nuestra red integrada COVID-19. Al día de hoy se encuentran 1.451 personas hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos, de las cuales 1.202 de ellas se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, 326 en un estado crítico de salud. En cuanto a la red integrada de COVID-19, al día de hoy tenemos 326 ventiladores mecánicos disponibles. A estos, tal como lo mencionamos el día de ayer, se agregaron los 125 que dispusimos, que ustedes vieron que ayer fueron recibidos en el aeropuerto, y en los próximos días vamos a recibir al 10 de junio 300 ventiladores mecánicos adicionales y 400 equipos de oxigenación de alto flujo. Con esto vamos a dotar los hospitales, tanto de la región metropolitana como de otras regiones que también están con una ocupación alta, para poder seguir atendiendo de acuerdo a las necesidades de hospitalización que vamos requiriendo día a día. En cuanto a la cantidad de exámenes realizados el día de ayer, las últimas 24 horas se informaron por parte de los laboratorios 13.442 exámenes, acumulando un total de 612.772 exámenes. Esto, adicionalmente, tenemos 4.347 habitaciones en residencias sanitarias, con un total de 92 residencias distribuidas en cada una de las regiones del país. Quiero detenerme en esto último. Esta es una estrategia que se viene implementando desde ya hace varias semanas y tiene como único objetivo poder otorgar una justicia sanitaria a las familias más vulnerables de nuestro país,
para que toda persona pueda realizar una cuarentena de forma efectiva y cumplir con los protocolos que los expertos, tanto internacionales como nacionales, han recomendado en el sentido de testear, que como ustedes lo habrán visto, ya llevamos más de 600.000 exámenes realizados con una capacidad diaria que hoy es de 18.000, que vamos a llegar a 23.000 en los próximos días, a trazar, es decir, a todo el trabajo que se hace para identificar que cada caso definido como como positivo por coronavirus tenga los contactos estrechos bien definidos y con ese objetivo poder realizar las cuarentenas y aislarlo, que es lo último, que para eso están estas residencias sanitarias con el objetivo de que ningún ciudadano, ninguna familia pueda no cumplir con una cuarentena de forma efectiva. Y en estas residencias sanitarias no solamente se entrega un lugar para dormir, se entrega alimentación durante obviamente todo el proceso que dure esta cuarentena. Se entrega también un equipo médico que chequea a las personas constantemente durante el día para saber su estado de salud. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que si alguna de estas personas presenta un agravamiento, esta persona pueda ser trasladada a un establecimiento de mayor complejidad. Y obviamente también cuentan con un equipo de salud mental para apoyar en esta cuarentena a las personas que están residiendo ahí, cuenta con actividades para poder distraer a las personas de forma efectiva y obviamente vamos a ir adicionando cosas. ¿Para qué? Para hacer esta estadía de la mejor forma posible. Cedo la palabra para poder responder sus preguntas. Buenos días, ministro Mañalich, queríamos preguntarle por este decreto que se publicó el sábado, preguntarle nuevamente cuáles fueron los criterios que se utilizaron para tomar la decisión de incluir en este decreto la posibilidad de un PCR negativo para interrumpir el aislamiento. El Consejo Asesor COVID, en su minuta de la última reunión, recomiendan no cambiar este criterio, mantener los 14 días. Desde la OMS también lo han dicho, que se deben cumplir 14 días de cuarentena para luego de un contacto estrecho. Entonces, en ese sentido, preguntarle, ¿quién fue? Usted, ministro, decía ayer que consultaron con los mejores expertos del mundo, pero preguntarle de dónde salió esa recomendación, porque hasta ahora no ha habido ninguna voz que avale esta decisión de incluir este PCR negativo como una manera de interrumpir esta cuarentena. Cedo la palabra al ministro de Salud. Agradezco esta pregunta para poder clarificar. Creo que es esencial recordar que este criterio está presente desde el principio de los decretos de salud, de acuerdo a la evidencia que teníamos en ese momento en relación a un PCR negativo para descartar un caso como contagiado o contagiante. Como usted señala, ¿no es cierto?, el decreto del día de la semana pasada repitió lo que siempre se había sostenido, no es un criterio nuevo, está así desde hace varios decretos ya, que se repite esta indicación, y como he señalado, hoy día tenemos una conversación por la recomendación reciente que hizo el comité de expertos para entender, llegar a un acuerdo. Tenemos que, evidentemente, discutir al interior del gobierno esto, desde el punto de vista de las consecuencias que esto puede o no tener, por ejemplo, sobre la mayor necesidad de residencias sanitarias, pero me parece que es una conversación que está abierta, insisto, para las 4 de la tarde del día con el comité de expertos. Disculpe, ministro, usted dice que esto estaba en los decretos anteriores. Tengo acá la resolución exenta del 30 de marzo, por ejemplo, en la que se habla de los contactos estrechos y el párrafo está textual, solamente le falta la última parte, en la que se agregó este sábado, que dice o hasta que se haya descartado la enfermedad mediante la realización de un test PCR. También en esta última se agrega, en el caso de una persona que no presente síntomas, el contacto deberá haberse producido durante los 14 días siguientes a la toma del examen PCR. Ministro, el Consejo Asesor dice que un 97,5% de los casos, 98 casi % de los casos desarrollan los síntomas en el día 11,5.
El periodo de incubación están hablando que es de 5 días. El propio subsecretario Zúñiga volvió de su cuarentena luego de un contacto estrecho a tan solo 5 días. Entonces, preguntarle cuál es el criterio que se utilizó para tomar esa decisión y, en el fondo, cuáles son los argumentos con los que están empujando esta idea. Como usted podrá revisar en todos los decretos, en el conjunto de decretos, no en uno aislado, porque no todos repiten todas las normas, esto, vuelvo a insistir, es una reglamentación que viene de mucho antes. De hecho, cuando ustedes, si se recuerdan, hace algunos días atrás, algunos ministros de Estado, subsecretarios incluso, hicieron exactamente lo mismo, vale decir, tuvieron un contacto estrecho, se hicieron un PCR, no me acuerdo, algunos días después, y volvieron a trabajar, y eso no motivó ningún cuestionamiento, porque así estaba definido en los decretos correspondientes. Creo que es importante reevaluar esta situación, insisto, con el comité de expertos hoy día, y llegar a un acuerdo que se debe plasmar, si es el caso, en un nuevo decreto que nos demoramos pocas horas en sacar. Ministro, ¿podrían actualizarnos las cifras del personal médico que se encuentra contagiado? Y, en segundo lugar, quería preguntarle también respecto a un estudio del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Chile que habla de una aceleración en la propagación de la enfermedad en regiones como Atacama, la Araucanía, los lagos Aysén, Magallanes. ¿Qué medidas hay pensadas para estos sectores y qué evaluación hacen precisamente de la propagación de la enfermedad ustedes en esos lugares? Respecto a la tasa reproductiva básica del virus, nosotros partimos con una R sub 0. Partimos con una información que se asociaba a los primeros casos que tuvimos en el país, que superaba con largueza el factor de 2, o sea, una enfermedad extraordinariamente contagiosa. Con el tiempo, los expertos, el Ministerio de Salud, hemos recabado más información y hoy día ese valor de RE, como se llama hoy día, la contagiosidad del virus al día de hoy, es aproximadamente 1,37 para el país y 1,36, puedo estar equivocado en algunas décimas, para la región metropolitana en particular. Eso nos señala que efectivamente estamos enfrentando, lo que hemos visto en los números históricos, un aumento del número de casos, lo que nos ha obligado, como señaló el subsecretario Zúñiga, a aumentar sistemáticamente nuestra capacidad de respuesta. Y efectivamente coincidimos con el informe entregado por la Escuela de Salud Pública, que aquí tenemos una necesidad de aumentar nuestra capacidad de testeo, como hemos hecho, y nuestra capacidad de respuesta hospitalaria, como también hemos hecho, muy relevante. Hemos multiplicado por 4 y vamos a casi 5 ya la capacidad de tratamiento intensivo de ventiladores mecánicos. Sin embargo, creo que es necesario una vez más, aunque suene repetido, enfatizar que esta es una batalla de todos, que nosotros tenemos que vivir, desgraciadamente, este periodo como que cualquier persona con la que estoy en contacto puede estar incubando o desarrollando la enfermedad en una forma muy leve y, por lo tanto, contagiarme. Y es por eso que las medidas de residencia sanitaria, las medidas de aislamiento, de cuarentena, que son tan dolorosas, que producen efectos adversos indudables, que empobrecen como ningún otro proceso nos había ocurrido en la historia reciente, tienen que ser lo más breve posible. Y eso depende, por supuesto, de que el gobierno responda, haga seguimientos, contratemos más gente, pero depende en último término de la voluntad de cada ciudadano o ciudadana de respetar lo que se le ha indicado en las normas. Y como vemos continuamente, sobre todo a través de los medios de comunicación, esto no está ocurriendo. Cuando una zona sale de cuarentena, ¿no es cierto? Me refiero a Antofagasta, por decir un ejemplo, y las personas no comprenden o nosotros no explicamos bien que eso no implica volver a como si nada hubiera pasado, sino que hay que mantener restricciones muy importantes
de aislamiento social, por duro que suene, de aislamiento social como la medida fundamental para evitar que lugares como Antofagasta u otros, ¿no es cierto?, recuperen un aumento de casos, es que volvemos a hacer este ruego, esta apelación a la ciudadanía a comprender, a insistir que la suerte de todos al final depende de cada uno. Y respecto a los contagios en el personal de salud. Perdón. En cuanto al personal de los trabajadores de la salud, tanto del ámbito público como privado, al día de ayer se encuentran 4.070 personas con examen positivo y en cuarentena. Subsecretarios, ministro, para el cambio metodológico, ¿en algún momento vamos a tener la corrección retroactiva de cada una de las cifras que hemos conocido durante los últimos 3 meses? Esa es una pregunta. Y lo segundo, la contratación de María Soledad Velázquez en el Ministerio de Salud. ¿Cuáles son los criterios que obedece esta nueva contratación? Sabemos que ella, cuando se la designó en el Instituto de Salud Pública, fue rechazada su designación por conflicto de interés. Si en este caso para el Ministerio de Salud no aplica. En respecto a la primera pregunta, como hemos señalado, nosotros le hemos pedido a la Contraloría General de la República un trabajo de auditoría de todo el sistema informático que tenemos en el Ministerio de Salud, comparándolo, ¿no es cierto?, con los datos del registro civil, de funciones, toda la información que levantamos, a veces con mucho esfuerzo y con precariedad, porque depende de cada médico, de cada persona, introducir los datos de alguien que puede estar como sospechoso de coronavirus. Tenemos ahí la habilidad muy importante. Creo que hay que esperar ese informe de la Contraloría General y si la Contraloría sugiere hacer correcciones retrospectivamente, en el sentido de que los casos que reportamos eran menos o eran más, o los fallecidos no son correctos, evidentemente va a haber que hacerlo, debemos hacerlo, de acuerdo a este informe que los expertos de la Contraloría van a hacer en un muestreo, no solo de la región metropolitana o del Ministerio, sino de todo el país. Respecto a la contratación a honorarios por 2 meses de la señora Soledad Velázquez, ella es una químico farmacéutico muy prestigiada. Efectivamente le hemos pedido que nos ayude a visitar cada uno de los laboratorios y ver que se están cumpliendo las normas de higiene y manejo de las muestras para no tener falsos positivos, cosa que, como se sabe, hemos tenido algunos problemas al respecto, para ver si hay insumos que faltan y que podamos entregar para que los laboratorios aumenten su capacidad, como ya mencionó el subsecretario Zúñiga. Hice la consulta telefónica al señor Contralor respecto a si el tema de potencial conflicto de interés que tenía que ver con la industria farmacéutica en relación al Instituto de Salud Pública era una limitación para este contrato a honorarios por 2 meses. Él estimó que no había tal dificultad y en ese sentido creo que la señora Soledad Velázquez nos puede ayudar enormemente a agilizar la respuesta, la velocidad de respuesta de los laboratorios que a veces acumulan muestras, ¿no es cierto?, y basta la ayuda de alguien experto como es ella para liberar o para conseguir determinadas cosas, ¿no es cierto?, que faltan para poder sacarle el máximo partido a los laboratorios de PCR. Su dedicación es lograr que la espera que tienen los laboratorios en la trabajo e informe de PCR se reduzca y garantizar que esos resultados estén fielmente reflejados en la base de datos que utilizamos para este informe todos los días. Ministro, los fallecidos tienen rostro, tienen nombre, casos que ayer se conocieron, por ejemplo, de un vecino de Lo Espejo que buscó infructuosamente atención médica en varios recintos, otro ciudadano, otra persona en situación de calle que falleció en el Metro Santa Lucía, un ciudadano venezolano que fallece en un albergue en Providencia. Una reflexión y también desde el punto de vista sanitario, cómo es posible que esté muriendo gente en la calle, como en los 2 primeros casos. Y una precisión respecto a la cifra de fallecidos de hoy. De esos 75, que entiendo es con el nuevo criterio, si está la cifra de cuántos habrían sido con el criterio antiguo, para hacernos una idea
de la proporción que cambia con el nuevo criterio? No, qué buena su pregunta, se la agradezco y perdón que parta por eso. Estos fallecidos informados del día de hoy tienen solo una corrección, y es que en los días previos aceleramos el procesamiento de muestras, como se ha reportado, llegamos a más de 19.000 muestras procesadas de pacientes que habían fallecido y no tenían un PCR informado. Este número que tenemos hoy día no aplica todavía el nuevo criterio, no suma todavía, para ser claro, el nuevo criterio, sino que lo que hace es resolver, por así decir, aclarar la situación de personas que estaban a la espera de un PCR, que producto de esta aceleración del PCR se informaron. De hecho, de los fallecidos informados el día de hoy, 31 personas tienen fecha de defunción anterior al 25 de mayo. Respecto a su pregunta, vale decir, si no hubiéramos hecho esto, yo no me metería en especular. Lo que es cierto, ¿no es cierto? Lo que es cierto y es correcto es que hoy día estamos informando una cifra muy importante, récord, de fallecidos en el país, y no me aventuraría a través de una respuesta a señalar, a pronosticar qué es lo que va a ocurrir con esta cifra en los días siguientes, con esta corrección que estamos haciendo de apurar exámenes que estaban atrasados, y hice referencia a esto cuando hablé de la señora Soledad Velázquez, y al incluir a partir de mañana el nuevo criterio, que repito, para mayor claridad, implica que aquellas personas que han fallecido, que tienen un certificado de función en que figura el término COVID, coronavirus o algo similar, pero que tienen un PCR con resultado tomado, todavía pendiente, nosotros lo vamos a informar como positivo, como fallecido por COVID. Y suponemos que eso debería aumentar el número que informemos mañana. Respecto al tema de carácter social, dramático, al que usted hace referencia, personas que fallecen en situación de calle, ahora evidentemente el COVID, que es el virus, el coronavirus, que es el virus que circula ampliamente, representa para ellos un riesgo fundamental. Tenemos que transferirlos a residencias sanitarias, identificarlos para que hagan ahí, como señaló el subsecretario Zúñiga, la cuarentena, el cuidado que corresponde, y una vez que eso ha terminado o han dejado de ser sospechosos, ser transferidos a un recinto operado por el Ministerio de Desarrollo Social, en lo que es habitualmente la campaña de invierno para proteger a personas muy vulnerables, en pobreza extrema, en situación de calle, dándoles, ¿no es cierto?, un recinto donde puedan alimentarse, donde puedan no correr los riesgos que implica un invierno a la intemperie en la ciudad de Santiago o en cualquier lugar de Chile. Solo para hacer la precisión, porque la subsecretaria le entendimos que sí incluían los nuevos criterios, o incluye un solo nuevo criterio, esta cifra de fallecidos. Incluye esta cifra a la que se ha hecho mención, no incluye el nuevo criterio de PCR pendiente. Esto va a ser incluido mañana. Lo que incluye, sí, es el número de personas que hemos tomado exámenes y que estaban retardados en su informe, y como he señalado, muchas personas tenían el informe muy demorado por la situación que he mencionado que debemos corregir, pero para responder claramente, este número de hoy no incorpora todavía el nuevo criterio. Buenos días, ministro. Dos cosas. Lo primero, tras todas estas cifras, le quería preguntar si es necesario extender el estado de catástrofe, si es una posibilidad que está ahí sobre la mesa, que están discutiendo las autoridades. Y lo segundo, suma apoyo de todos los sectores políticos el proyecto que busca extender el postnatal durante la pandemia. Incluso este martes, hoy, la presidenta del Senado hizo un llamado al gobierno a patrocinar esta iniciativa. Hay temor de parte de los padres de volver al trabajo, de contraer el virus y contagiar a estos menores.
Como autoridad sanitaria y en medio de este complejo panorama, le quería preguntar sobre los riesgos de esta situación y junto con ello también si usted es partidario de apoyar este proyecto. Respecto al estado de catástrofe, que tiene una vigencia que termina, si no recuerdo mal, en algún momento de junio, compete al presidente de la República tomar una decisión al respecto. Con toda honestidad, no es un tema que hayamos hablado en las reuniones de la mañana y creo que corresponde nada más que a él pronunciarse sobre ese tema que tiene que decretar como presidente de la República. En relación al tema de protección perinatal en general, nosotros hemos tenido algunos casos, si no recuerdo mal, son 2 a la fecha, tal vez 3, perdonen la falta de precisión, entre 2 y 3 de madres que estando enfermas por coronavirus, en general 3 formas más bien leves, dieron a luz un niña que después se contagió, adquirió la enfermedad que afortunadamente evolucionó levemente. En relación a la prolongación o no del postnatal o prenatal, sea lo que fuere, evidentemente nosotros como autoridad sanitaria no tenemos ninguna posibilidad de ir sobre la ley. Esto es una materia expresa de ley que tiene que ser discutida en el Parlamento y la tramitación de este proyecto corresponde, ¿no es cierto?, a otras carteras y yo preferiría abstenerme de pronunciarme hasta que haya una información oficial de parte de la autoridad política respecto a cuál es la posición del gobierno en relación a este tema. Les agradecemos enormemente su atención hoy día y hacemos un llamado, como siempre, a todos a cuidarse mucho y pasar este invierno sin enfermarse por coronavirus como todos deseamos. Muchas gracias. Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria.